Te doy las gracias por estar con nosotros, a un buen amigo de este programa que se está levantando en días de descanso para contestarnos la llamada. Marco Oviedo, estratega para América Latina de XP Investments. Gracias por estar con nosotros, estimado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Marco, pues el día de ayer sucedieron cosas, hoy siguen sucediendo cosas. El presidente de los Estados Unidos se levanta diciendo no puede venir o no puede estar lo más cercano posible o lo más cerca que se pueda el término de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal. Esto viene después de los comentarios que hizo el día de ayer de que las políticas de los Estados Unidos en cuestiones arancelarias están completamente aparte de las metas que tiene la Reserva Federal. ¿Cuáles son tus comentarios al respecto, estimado? Yo creo que están en una guerra, tanto Powell como Trump, en ver a quién cede, ¿no? Claramente esta política de aranceles, pues es dañina para la economía, ¿no? Como lo mencionó Powell, pues lo que único que ocasionan es incrementar la tasa de inflación y reducir la actividad económica. Y por otro lado, Trump, pues lo que quiere es que para evitar eso, la Reserva Federal acomode el choque, es decir, que baje las tasas de interés. Pero entonces, pues Powell dice, no, pues yo no voy a hacer ahora nada, porque precisamente Trump probablemente no la va a implementar, simplemente pues, en algún momento las debe quitar o simplemente no va a hacerlo inmediatamente, ¿no? Entonces es un poco el juego de quién se baja primero, ¿no? El chicken game, ¿no? Que se dice en inglés. Y parte de esto, pues obviamente es la amenaza de Trump bueno, legalmente no puede quitarlo, pero pues es una queja de que cuando sea el mandato, pues no se lo va a renovar, ¿no? Y esto pues genera tensiones. Y los mercados se ponen nerviosos porque usualmente la Reserva Federal, cuando hay un choque de esta naturaleza, pues está abierto a acomodarlo, a intervenir, y dada la naturaleza de este choque, que es más bien político, pues la Fed no piensa intervenir y los mercados pues, se, se ponen todavía más nerviosos y como vimos ayer, pues se cayeron, ¿no? De manera importante. Ahora, aparte de la baja, también hay una modificación en las proyecciones sobre lo que puede suceder con la tasa de referencia dentro de los Estados Unidos. ¿Crees que Jerome Powell, digo, ahorita nos comentas en cuál es la proyección que tenías y si se actualizó de alguna manera, pero ¿crees que Jerome Powell, por esta guerra en la cual que nos comentas están en medio, eh, eh, pues pueda decir, pues desde mi lado yo voy a votar en contra de que se bajen las tasas en estos momentos, porque hay que recordar que como todo buen banco central, pues es un órgano colegiado. En esta ocasión, si no me recuerdo, son 18 miembros en el Comité de Mercados Abiertos, de los cuales 11 tienen derecho a voto y se van rotando. Entonces, pues es un órgano colegiado y no solamente Jerome Powell el que toma las decisiones, pero ¿crees que él pueda decir, pues bueno, de mi parte yo voy a marcar todo el paso que pueda o la influencia que pueda para que la tasa no se recorte? No, no, al final de cuentas, la Reserva Federal tiene un mandato que tiene que acatar, ¿no? Si los datos al final del día muestran que la actividad económica se debilita más de lo que ellos proyectaron y que, bueno, pues, sí, sí, la inflación aumenta, pero pesa más, digamos, empieza el desempleo a crecer y que esto después pues, va a probar, y el mismo Powell lo ha dicho, ¿no? Este efecto de inflacionario de los aranceles puede ser bastante temporal. Pues sí, va a llegar un momento en que la mayoría de los miembros van a votar por una reducción de la tasa. Esto puede tardar. Aquí la distinción es si hacerlo ya, ¿no? Y Powell no tiene los elementos para hacerlo, porque como bien dijo ayer, pues la economía está sólida, está creciendo cerca de pleno empleo y la inflación pues sigue estando en niveles relativamente elevados. Entonces no hay argumentos por ahora para reducir la tasa y yo creo que esa es la discusión, ¿no? O sea, no la va a reducir simplemente por el hecho de que los mercados están con alta volatilidad, de que probablemente ese sea el efecto, pero pues no va a ceder a estas presiones, sobre todo si al final, en 3 semanas o en un mes,
Trump decide quitar los aranceles y no sucede nada y simplemente va a sobrecalentar la economía y la inflación va a seguir ahí, ¿no? Entonces, él no puede arriesgarse, incluso todos los miembros no pueden arriesgarse a que esto suceda y que al final, pues la tarea que tiene la Fed de reducir la tasa de inflación al 2% se vea en peligro, ¿no? Entonces, con base en tu comentario, ¿cómo quedan las expectativas para la tasa de referencia en los Estados Unidos? Yo creo que todavía podemos pensar en dos recortes, ¿no? Yo creo que hacia el verano vamos a ver algunos síntomas de todo lo que está pasando ahora. O sea, lo que al final del día creo que sí está generando todas estas incertezas sobre la política comercial es una caída en la confianza del consumidor. Hay un efecto riqueza de esta destrucción de valor en el mercado accionario que puede pegar en el consumo. Es decir, por el lado de la incerteza de política económica, la inversión puede caer, por el lado de la caída de los mercados, el consumo puede caer y entonces la actividad económica probablemente se desacelere en el verano o un poquito antes del verano. Entonces yo creo que, y algo se deberá de ver en los precios, si estamos en el escenario de que esto puede ser de muy corto plazo y tal como hace poco Trump dijo que varios líderes se han acercado a él y es muy probable que tenga un acuerdo ya cerca con ellos, incluido México, esto puede ser de muy corto plazo, ¿no? Pero el daño a la economía probablemente ya esté hecho. Entonces, la Fed probablemente haga un recorte adicional en el verano y ya que estas cosas se apacigüen, probablemente haga otro en diciembre. Entonces yo creo que dos recortes es todavía una expectativa bastante sensata. Ahora, Marco, desde el Banco de México y en la semana pasada, cuando publican su minuta de la última reunión de política monetaria, donde se quedó la tasa de referencia en nuestro país en 9%, fue un recorte con voto unánime de 50%. Ahí se refleja que algunos de los miembros de la Junta de Gobierno hablan acerca de que el escenario de una recesión en nuestro país se hizo más grande. Por otra parte, el día de ayer el Central de Canadá también publica un documento diciendo hay posibilidades de una recesión con alta inflación y una desaceleración económica si se resuelven antes los aranceles, si no se resuelven es cuando ve el escenario de recesión. Entonces, es un escenario muy complicado el que nos estamos pintando ya en toda América del Norte, que es esta región que se veía por todos lados o se ve por todos lados como una de las más prolíferas porque justo la conjunción que existe entre las tres naciones, que son tres naciones que se encuentran dentro de las 15 más poderosas del planeta, pero pues a raíz de las políticas de los Estados Unidos pues, y de que existen conflictos con las otras dos naciones que somos sus socios, pues se puso este panorama complicado. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto? Mira, la economía mexicana ya venía sufriendo desde el último trimestre del año pasado, ¿no? Y si tú ves las cifras de consumo privado e inversión, pues ya registraron cifras negativas, tanto en términos anuales como en niveles trimestrales desestacionalizados. Esta tendencia es bien probable que continúe en el primer trimestre del año. Entonces yo creo que hablar de recesión, así en términos un poquito más ligeros, ¿no? Yo creo que ya, o sea, yo creo que la economía mexicana ya está en recesión, ¿no? Entendida como una contracción de la mayoría de los componentes de la demanda, inversión y consumo privado. Si a esto le sumas que hay una consolidación fiscal que está ocurriendo, ¿no? El gasto de gobierno, según los últimos datos de Hacienda, se contrajo 20% en términos reales. Es muy probable que esto también esté afectando la demanda y falta ver los efectos, uno, de las aranceles que ya están surtiendo efecto en todas las exportaciones que no son parte del TEMEC, que probablemente sea pequeño porque ahí quizá el contenido mexicano sea muy pequeño, pero aquellas aranceles en la producción de autos que yo creo que son las más sensibles a la actividad económica y sobre todo en aquellos proyectos de inversión que probablemente se iniciaron a parar desde el año pasado, ya adelantándose a toda esta incertidumbre que estamos viviendo, ¿no? Entonces, yo creo que la inversión privada sí va a tener una caída importante en la primera mitad del año, que ya viene cayéndose por otros factores también desde el año pasado. Entonces, el Banco de México probablemente no lo menciona
tan explícitamente en las minutas porque son cautelosos por naturaleza, pero yo creo que ya estamos ahí, ¿no? Nosotros que somos economistas de mercado tenemos que ser un poquito más crudos o más adelantados, obviamente con temor a equivocarnos, con el riesgo de equivocarnos, pero yo digo, dado los datos, yo creo que ya estamos ahí, yo creo que ya hay una recesión en México. Marco, de verdad, yo sé que es un análisis profundo el que tú haces para hacer estas declaraciones o este señalamiento de que México ya está en una recesión. Es algo que a nadie nos gusta escucharlo. Entonces, rápidamente me quedan 30 segundos. ¿En cuánto te queda la proyección de crecimiento para México en el año? Yo tengo una contracción de 0.5% y esto pues ya incluyendo lo que podría pasar en marzo y abril con todos los efectos de estas incertidumbre que ha generado Trump en la actividad económica. Pues de verdad, Marco Oviedo, quien eres el estratega para América Latina de XP Investments, te agradezco muchísimo que te hayas levantado temprano para platicar con nosotros y pues es un análisis profundo el que haces y de verdad agradezco mucho tus comentarios en estos días que son de descanso. Gracias por haberte despertado temprano con nosotros. No, gracias a ti, Juan Carlos. Un gusto, un saludo a ti y a todo el auditorio. Excelente Semana Santa.